Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar un trabajo que tenía muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo. Se trata de este estuche que cuando le abrimos tiene un montón de compartimentos pensados para todas nuestras brochas de maquillaje. En este proyecto le he dado mi toque especial al poner aquí en el interior estos tres compartimentos, os los voy a enseñar, que están pensados, bueno, pues para este tipo de brocha que es así más gordita y sobre todo para las esponjas de maquillaje que ahora se utilizan muchísimo. Es un proyecto sencillo, lo podemos tener hecho en una tarde. Además, en este tutorial os voy a enseñar cómo podemos plastificar las telas, porque en este caso, como vamos a utilizar brochas de maquillaje en el interior y pueden estar sucias, vamos a manchar las telas. Entonces pensé que era importante que fuera una tela que estuviera protegida y que luego con un trapito húmedo la pudiéramos limpiar de manera sencilla y así tener siempre en perfecto estado nuestro estuche. Vais a ver que se hace el proceso de plastificar muy sencillo con un producto que os voy a enseñar a continuación. Además os daré algún truco para coser este tipo de tela plastificada, porque es un poquito más complicado hacerlo si no tienes en cuenta los trucos que te voy a dar. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, tres telas que combinen entre sí, que las vamos a ir utilizando en las distintas partes del estuche para las brochas. Luego también vamos a utilizar una guata de algodón, como veis. También podéis utilizar estabilizador o un fieltro finito, un botón, esta cinta que se llama cola de ratón, que es como brillante tipo raso para cerrar. Vamos a emplear una cinta de bies al tono de las telas. Esta tiene un ancho de 18 milímetros. Y por último, para plastificar las telas y que no se manchen y que podamos utilizar durante mucho más tiempo en nuestro estuche, voy a utilizar este producto. Se llama Odicoat, de la marca Odiv, y es una forma muy sencilla de impermeabilizar las telas. Vamos a empezar el vídeo enseñando a utilizar este producto. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mirad, vamos a ir plastificando las piezas utilizando el producto que os he enseñado antes. He protegido la mesa con un papel de los que es para el horno, que luego nos va a venir bien para planchar, y bueno, es bastante sencillo de realizar. Tomamos una pequeña cantidad del producto con una brocha, un pincel plano, y vamos a ir extendiendo el producto por encima de la tela, procurando no dejar grumos. De lo que se trata es de no dejar exceso, entonces tomamos la tarjeta que viene o otra cualquiera y arrastramos, de manera que extendemos totalmente el producto creando una capa muy fina. Vamos a hacer esto en toda la superficie y dejaremos que seque aproximadamente unos 20 minutos, media hora, y repetiremos el proceso otra vez para que quede la tela bien protegida. Una vez que hayan pasado unas 24 horas aproximadamente desde que hayamos dado la segunda capa, vamos a planchar la tela. Lo vamos a hacer poniendo entre la tela y la plancha algún tipo de papel de horno o papel sulfurizado para que el producto que hemos dado no se pegue a la plancha. Daremos calor y ya tendremos nuestra tela perfectamente impermeabilizada para utilizarla. Es un producto que, como veis, da un acabado muy bonito, es satinado, no altera para nada el color del tejido y lo único que hay que tener la precaución es de extenderlo muy bien dando una capa muy fina. Comenzamos preparando la pieza que va a ser la solapa interior. Tiene un tamaño de 40 centímetros por 14. La doblamos dejando el derecho al interior. Vamos a sujetar muy bien a los lados, alineamos y vamos a dar tanto a derecha como a izquierda un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado el pespunte en ambos lados, vamos a recortar un poquito las esquinas para que no abulten y vamos a darle la vuelta a la pieza.
Sacamos bien las esquinitas y esta pieza la vamos a reservar. A continuación vamos a formar un sándwich compuesto por la tela que va a ir en el interior, que en mi caso es esta lisa morada, la guata y la tela exterior. Estas piezas tienen un tamaño de 40 centímetros por 23 de alto. Yo las he sujetado unas capas a otras con la ayuda del pegamento textil en spray, que la verdad es muy cómodo. Si no, ¿qué podemos hacer? O pasar una costura en forma de zigzag todo alrededor, pasar un hilván o sujetar con pinzas. Tomamos ahora una pieza que tiene un tamaño de 50 centímetros por 28 de alto, la doblamos a la mitad dejando hacia el interior el revés. Y con esta tira, que veis que es un poquito más larga, lo que vamos a formar son los distintos espacios para meter las brochas. Entonces la vamos a alinear a la izquierda y a la parte inferior. Y una vez que la tengamos aquí alineada, vamos a dar un primer pespunte como a una distancia de medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, quizás un poquito más, para sujetar esta tira al cuerpo que acabamos de preparar, formado por las dos capas de tela y la guata. Si vais a realizar el trabajo con telas que estén impermeabilizadas, como es mi caso, es conveniente que utilicéis un prensatelas, os lo voy a enseñar, de este tipo de teflón, porque va a facilitar que la labor se desplace con más comodidad a la hora de coser. Y ahora ya voy a ir tomando como referencia las distintas brochas que quiero colocar para ir formando los espacios. Entonces yo voy a comenzar de las que son más gruesas hacia las que son más estrechas. Entonces vamos a meterla aquí. Veo cuánta tela más necesito, que sería pues aquí, por ejemplo. Voy a sujetar aquí con unas pinzas o clips. Voy a hacer una marquita con un rotulador que luego pueda borrar, que sería aquí, para que entre y salga la brocha con comodidad. Entonces vamos a hacer aquí la marca, retiramos la brocha, vamos a doblar la tela así hacia uno de los lados y vamos a trazar una línea perpendicular por donde vamos a dar el pespunte y que nos va a servir de referencia para luego repetir el paso con la siguiente brocha que vayáis a colocar. Yo, por ejemplo, luego voy a colocar esta, pues voy haciendo lo mismo y así hasta llegar al final. En función del grosor de las brochas que vayáis a colocar y del número de brochas que vais a colocar, esta tira de flores que yo he cortado de 50 centímetros, quizás la necesitéis un poco más larga, porque si generáis muchos pliegues vais a necesitar ir frunciendo más. Entonces yo lo que os propongo es que primero veáis cuántas brochas vais a colocar, qué grosor tienen y que hagáis una aproximación del tamaño que necesitáis de esta pieza de tela. Yo voy ahora a ir colocando todas las brochas igual que hemos hecho con esta primera y luego os enseño cómo nos queda. Mirad, ya he dado este primer pespunte y antes de continuar os quiero enseñar un truco que se aplica tanto para cuando cosemos telas como esta plastificadas como para coser plástico. En caso de que vuestra máquina no tenga un buen arrastre o que notéis que las puntadas no quedan a un tamaño adecuado porque le está costando arrastrar, aparte de usar en la parte superior un prensatelas como el que os he enseñado de teflón, podemos hacer otra cosa. En la parte de abajo colocar un papel de seda o un papel como este de horno, que es un papel finito, lo podemos colocar debajo y coser. De esta manera vais a ver que se desplaza la labor de una manera mucho más sencilla y que las puntadas os van a quedar mejor. Ahora sí, ya voy a terminar de colocar todas las brochas, cada una generando su espacio y continuamos. Mirad, ya he formado todos los compartimentos para las distintas brochas. Entonces, en esta zona de aquí, donde los compartimentos son más estrechitos, para este tipo de pincel, lo que he hecho ha sido bastante sencillo. He marcado sobre la tela morada un punto cada 2 centímetros y he marcado sobre la tela estampada un punto cada 2,5 centímetros y así los he ido haciendo coincidir para crear estos espacios.
Ahora nos vamos a ir a este lado, al lado de la izquierda, para colocar unas piezas y formar el bolsillo que vamos a utilizar para guardar las esponjas de maquillaje. Tomamos ahora una pieza de la tela morada de 23 por 12, del mismo tamaño una pieza de guata y otra de la tela de flores. Entonces nos vamos a ir a este extremo, al que está en el lado izquierdo, alineamos la guata y la tela morada y vamos a alinear con el borde y vamos a sujetar así con unas pinzas. Como veis he puesto derecho con derecho. Ahora damos la vuelta al trabajo y en este lado vamos a poner derecho con derecho la otra pieza que tiene el mismo tamaño y alineamos. Cuando lo tengáis así bien alineado, vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y con el pespunte dado y la ayuda de una tijera vamos a retirar todo el exceso de guata. Tenemos que retirarlo justo en esta costura y luego aquí en el centro también ha quedado un poquito de guata que vamos a cortar todo lo que podamos. Cuando hayáis retirado el exceso de guata vamos a colocar las telas así en su posición y lo que vamos a hacer es dar por aquí un pespunte para asentar esta costura. Mirad, ya he dado el pespunte y como veis lo he hecho utilizando el papel de horno. Ahora simplemente lo rasgamos y queda la costura completamente limpia y la ventaja, lo que os digo, que esta tela va a resbalar mucho mejor en la máquina que si no lo ponemos, porque al estar con este producto cuesta un poquito que se deslice. Ahora vamos a preparar los bolsillos que van en esta zona. Para ello tomamos una pieza de la misma tela estampada de 38 centímetros por 22 y la doblamos, como estáis viendo, dejando el revés hacia el interior. Para planchar esta pieza, porque nos interesa que esté planchada la costura, lo que hacemos es utilizar el papel de horno encima de la plancha para que no se derrita este material y tampoco estropeemos la plancha. Entonces hacemos las siguientes marcas: una línea vertical a 13 centímetros del borde izquierdo y una línea vertical a 13 centímetros del borde derecho. Sobre esta pieza de tela morada, la que ya tenemos en el estuche, hacemos una marca a 8 centímetros del borde izquierdo y a 8 centímetros del borde derecho. Entonces vamos a hacer coincidir esta marca con esta. Cuando la tengamos en su sitio vamos a sujetar, veis que queda con el mismo ancho que la pieza y vamos a dar por aquí un pespunte. Ya dado este pespunte, hacemos lo mismo con el que está a la izquierda. Hacemos coincidir las marcas, alineamos y cosemos por aquí. Y así vamos a formar ya el primero de los compartimentos grandes para las esponjas o brochas más abultadas. Mirad, ya he dado estas dos costuras y veis que se nos va formando este espacio perfecto. Bueno, pues por ejemplo, para guardar, bueno, lo que os decía, las esponjas de maquillaje, y que las tengamos también junto al resto de las brochas. Ahora vamos a los dos extremos y lo que hacemos es alinear el borde y vamos a dar un pespunte a una distancia de algo menos de 1 centímetro porque luego tenemos que incorporar todo el remate alrededor y no queremos que esta costura se vea. Entonces daremos por aquí un pespunte como a medio centímetro del borde y aquí también realizaremos la misma costura. Bueno, ya tenemos las costuras dadas y entonces ahora lo que vamos a hacer en todos los compartimentos, todos los bolsillitos que hemos formado es lo mismo. Vamos aquí al que está en el centro, vamos a doblar formando una pinza que nos coincida con el espacio que tenemos entre las costuras, ¿veis? Una pinza derecha y izquierda y sujetamos para luego dar por aquí un pespunte y que ya nos quede con la forma definitiva. Lo hacemos también en ambos lados, lo único que aquí tenéis que tener en cuenta que como va el remate de la cinta de bies tenemos que dejar al menos 1 centímetro aproximadamente para que luego al colocarla no cosamos el bolsillo. Y luego en esta zona que tenemos aquí, donde hemos puesto todos los compartimentos de los pinceles, pues vais a ver, en los que son más grandes podemos hacer lo mismo, como una pequeña pinza a derecha y a izquierda.
Voy a sujetar y ahora os enseño en los pequeños cómo lo hacemos. Es para que, bueno, quede con un aspecto mejor y sobre todo que al colocar la cinta de bies sea más fácil, porque si no vamos a tener que plegar para un lado o para otro. Y en estos compartimentos que son más pequeños, pues también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a poner así la pieza con la que estamos trabajando para ver un poquito los pliegues. Veis que hacemos a derecha y a izquierda y sujetamos. Cuando tengamos todo el contorno así preparado con las pinzas, los pliegues hechos, damos un pespunte con costura recta todo alrededor, aquí y aquí, para que ya queden los compartimentos con su espacio bien definido. Mirad, ya he dado los pespuntes y veis cómo quedan los compartimentos. Bueno, sobre todo en estos se aprecia mucho más, que quedan muy bien terminados. Ahora tomamos la pieza que habíamos preparado antes de la tela exterior, que la vamos a coser aquí. La tenemos que alinear todo lo que podamos a la izquierda, dejando aproximadamente 1 centímetro de espacio entre la finalización de esta pieza y la tela morada, porque por aquí es donde vamos a colocar luego el remate. Entonces lo que hacemos de nuevo es alinear las piezas y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de algo menos de 1 centímetro. Mirad, ya he cosido esta pieza, que es la que sirve para cubrir las brochas y que así cuando enrollemos, bueno, pues por aquí no salgan porque quedan cubiertas por esta pieza de tela. Ahora lo que nos queda es rematar todo el contorno, en esta ocasión con una cinta de bies que yo voy a utilizar en un color crema, que es más o menos, bueno, el de alguna de las flores que lleva el estampado. Voy a colocar la cinta de bies desde este lado, que es el lado exterior, y comentaros que este paso, para no alargar más el vídeo, lo vamos a omitir porque sabéis que en el canal tenemos un vídeo explicativo súper completo de cómo utilizar este material. Así que voy a colocar la cinta de bies en todo el contorno y continuamos. Mirad, ya he colocado completamente la cinta de bies y además he colocado el cierre, que como veis se trata de una cola de ratón. Ahora vamos a abrirlo para que lo veáis, y un botón. Entonces simplemente es que giramos así la cuerda, veis, para cerrar. Vamos a soltar, da un par de vueltas, es una cuerda suficientemente larga, y al abrirlo veis que tenemos, bueno, pues las brochas más grandes, las esponjas, los pinceles, todo perfectamente colocado. Habéis visto que es un trabajo sencillo y que además hemos impermeabilizado las telas, cosa que a mí en este caso me parece muy importante, porque luego al final guardamos las brochas sucias, si no se nos va a manchar mucho la tela, y de esta manera, si manchamos con un trapito húmedo, podemos tener siempre nuestro estuche limpio y perfecto. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.